Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué alegría verlos de nuevo, compartir aquí con ustedes junto a mi familia. Es un privilegio poder estar aquí en Águilas, en esta casa amada y tan apreciada y que estamos muy cerquita también. Estamos nosotros allí en Vera y en Huercalovera, o sea que no solamente nos une el Señor, sino también la cercanía, ¿verdad? Así que eh, verles, poder disfrutar nuevamente de ustedes. Hace un tiempo que estábamos en el otro extremo de la tierra, ¿no? Del ministerio, donde estábamos allí al otro lado, en Alicante, como que el ministerio cubre un área geográfica extensa y estábamos en la otra punta. Y nos veíamos poco, pero recuerdo muchas caras, hermanos, que veo ahora mismo, a varios de ustedes que les conozco desde hace un tiempo y me alegra también los jóvenes que los veías de un tamaño y estatura y ahora ya casi ni los reconoces. Otros hermanos que tenían el pelo negro y ahora lo tienen blanco, otros que no tenían pelo y siguen sin pelo también, como yo. No les ha crecido todavía. Pero gloria a Dios, mi hermano, somos del equipo ahí de los buenos. Entonces es una alegría para nosotros estar aquí. Quiero compartir una palabra y con temor y temblor, en realidad me pongo en este lugar con la responsabilidad, pero también con la gratitud de poder servirle al Señor y bueno, creo que hemos hecho un acceso esta mañana por medio de la adoración a la presencia del Señor. Hemos entrado con gratitud, hemos entrado con alabanza. Entonces, la libertad de su presencia yo creo que va a ser un respaldo también en este momento. Así que, sin más, quiero empezar. Y quiero empezar con una pregunta en este caso. A ver, tienen la libertad de respondérmela. Algunos de los atributos de la naturaleza de nuestro Señor. ¿Cuál sería? Por ejemplo, uno que me diga, o varios que me digan alguno. Amor. Muy bien, Samuel. Misericordia, bondad, paciencia, mansedumbre. Algunos me dicen los frutos del Espíritu. ¿Algo más? ¿Cómo, perdón? Omnipresente, muy bien, uno de los atributos. Misericordia, muy bien, también. Todopoderoso, también, claro que sí. Ese es otro atributo. Padre, wow, me están diciendo muchísimo. Voy a tener que jalarle las orejas a la iglesia ahí en Vera. Me están diciendo muchísimos. Y bueno, y quiero también decirles, y este es el tema de la palabra, perdón, una cosita. ¿Le tenemos que dar la bienvenida a los que nos ven y nos escuchan también o ya lo hemos hecho antes? Les damos la bienvenida a ustedes que nos escuchan y que nos ven también por medio de redes o que lo van a ver, lo estarán viendo un poco más adelante. Sé parte de este tiempo de la palabra, ahí abre tu corazón, tu oído, estate atento a lo que el Señor quiere hablar. Tú también haces parte de esta fiesta y este tiempo que le dedicamos a nuestro Señor. Así que disfruta, Dios te bendiga. También uno de los atributos es que Dios es celoso. Celoso. Dios es un Dios celoso. Es uno de los atributos de nuestro Señor. Así que quiero que vayamos a Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34, desde el versículo 10. Vamos a leer no todo el completo de este versículo, vamos a leer una parte. Dice, y Dios, desde el versículo 10, Éxodo 34, 10 dice, y Dios contestó, he aquí voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo
haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra, ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Versículo 12 dice, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Y el versículo 14 también dice, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Amén. Entonces, uno de los atributos del Señor en este caso es que Él es un Dios celoso. Y cuando se refiere en esta parte de la palabra, teniendo en cuenta lo que dice el versículo 12, dice, observa lo que te mando hoy. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Él está abogando porque nos cuidemos de las cosas de este mundo, porque miremos las cosas de este mundo, con las alianzas de este mundo, las cosas que permitimos que entren a nuestra vida y que son de este mundo, porque en esta parte de la Biblia el Señor habla de ese celo que puede provocar una ira o un furor en el Señor. ¿Por causa de qué, hermanos? ¿Por causa de qué? Por causa de que eso podría hacer caer al pueblo de Israel. Y aparte de hacer caer al pueblo de Israel, Dios tiene, y una de las características de este celo es que Dios tiene un celo extraordinario y especial por causa de su nombre, de sí mismo. Él cuida lo suyo. Él cuida su nombre, su prestigio, digámoslo en términos actuales. Él cuida su prestigio. Y sabe que cuando nosotros descuidamos el nombre del Señor, o cuando descuidamos, dejamos mal parado el nombre del Señor, corremos peligro como pueblo de Dios, como elegidos del Señor. Entonces, ese celo que está ahí y que se puede convertir en un furor, en una ira de Dios, no es otra cosa más no es otra cosa que se queda solamente en ese celo, en esa ira, sino que es parte del amor también que Dios tiene por el cuidado de su pueblo. Qué bonito es, ¿verdad, hermanos? Cuando nos cuidan con celo, nos cuidan con amor. Yo les voy a decir lo que significa el celo en el diccionario de la lengua española. Dice, cuidado, diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a su cargo. También es el interés ardiente y activo por una causa o persona, especialmente, mire lo que pone la traducción, el significado de la Real Lengua Española. Dice, dando este versículo que estamos viendo a un significado actual que da como resultado lo que estamos hablando, que es el celo de Dios. Entonces es un cuidado, una diligencia y al mismo tiempo un ardiente interés activo de Dios por su gloria y por su pueblo también. Entonces, no quiere decir que la ira de Dios, ese celo, sea algo que Dios lo utiliza para desbordar y desatar su furia, sino que se manifiesta en un amor y en un cuidado. Parece que cuando hablamos de ira, podemos decir quizá que en algún momento nos puede haber ocurrido que respondemos de cualquier forma. No tenemos control de nuestros impulsos, ¿verdad? Y podemos hacer cualquier locura, cometer cualquier desfachatez, pero con Dios no es así. Su ira no depende del momento, las circunstancias. Él sabe que si hay un furor, un celo, se levanta una ira en su corazón por causa del descuido de su nombre o de deshonrar su nombre, eso puede maltratar y puede perjudicar la vida de su pueblo. Entonces, Él sabe que Él es intocable.
Dios sabe que Él es intocable. Dios sabe que a Él nadie le puede hacer daño. Pero sí que se le puede hacer, su pueblo puede correr un grave peligro. Entonces por eso Él sale con ese furor, con esa diligencia, con ese cuidado. Y manifiesta su ira a todo aquello que va en contra de su pueblo. Y Él responde con terrible ira, porque Él cree y piensa que tu corazón y mi corazón deberían estar cerca de Él, buscando su presencia, anhelando sus cosas. Él anhela tu corazón, Él anhela tu espíritu, Él anhela tu vida para Él mismo. Entonces Él sale con ese furor porque Él te ha creado para adorarle y para servirle, para darle fiesta al Señor, para reconocerlo en sus caminos. Entonces no es alguien desinteresado de ti. Aunque tú creas o pienses o a veces te engañes a ti mismo o vengan esas voces que te hablen y digan, Dios no le interesas a Dios. No, es mentira. No ocurre nada en mi vida, Dios se ha olvidado de mí. Es mentira. Dios tiene un celo especial por ti. Jovencito, jovencita que me escuchas, hermano o hermana que quizá a veces vienen esos pensamientos, sobre todo en los jóvenes hoy en día, que con las corrientes de este mundo es muy fácil que se salgan del camino, o que no quieran entrar en las corrientes de Dios. Quiero que sepas que Dios tiene un celo, un cuidado especial por tu corazón y por tu vida, y que quiere atraerte para que tú no recibas la ira venidera o el juicio de Dios que tarde o temprano se tendrá que desatar, para que todo el mundo sepa que Dios es el Señor y que vino a salvar, y que tu vida puede ser rescatada de ese tiempo, de ese momento, y puede vivir una eternidad con el Señor donde todo va a ser bueno y donde tú vas a estar protegido y cuidado por Dios. Amén. Así que esa ira de Dios, ese celo de Dios, es para cuidarte y protegerte, porque no quiere que realmente cuando venga el fin de los tiempos, la ira de la justicia de Dios se desate sobre tu vida o sobre mi vida también. Hay una gran diferencia entre el celo de Dios y el celo de los hombres. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esta diferencia, porque el celo de Dios es perfecto. ¿Qué pasa con el celo de los hombres? El celo de los hombres fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios, es primero desmedido, es injusto y es pecado. Es desmedido, injusto y es pecado, perdón. Proverbios capítulo 6 dice, Proverbios 6, en el versículo 34 y 35 dice, porque los celos enfurecen al hombre. Esta es la Biblia de las Américas. No sé, en tu Biblia si pone también celo. ¿Pone celo también en Reina Valera? ¿Pone celo también? ¿Alguna traducción viviente también? ¿Pone celo? Me imagino que sí, quizá es la mejor definición. Dice, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Versículo 35, no aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Aquí está haciendo la comparación el Señor, el celo del hombre, cuando una mujer, por ejemplo, o sobre todo en los términos de la relación entre hombre y mujer, cuando una mujer le es infiel al hombre, cuando la mujer le es infiel al hombre y el hombre se enciende en ese celo, en esa ira dentro del matrimonio, y el hombre se siente que le han sido infiel y se desborda ese celo, esa ira, que ni siquiera una recompensa o ni siquiera que pueda, aquello que es descontrolado, ¿verdad? Que no es de Dios, ese celo que no es de Dios, desmedido, injusto y que es pecado, y no vale nada para apaciguar el furor del fuego de la ira, y el hombre puede llegar a cometer un acto, alguna locura, alguna desgracia.
El celo de Dios no actúa así. Porque el celo de Dios, cuando tú vienes en arrepentimiento, cuando venimos a pedirle perdón al Señor, a reconocer nuestro pecado, nuestra falta, el Señor, hermanos, aplaca su furor, como dice el Salmo 30, versículo 5, dice, porque su furor es por un momento, pero su misericordia o su favor son ¿qué? Para siempre, para siempre. Conmueves al Señor con esto, con tu corazón quebrantado, con tu corazón humillado, reconociendo tu falta, la iniquidad que hay en nuestros corazones, y el Señor manifiesta su misericordia. Por eso el celo de los hombres es diferente al de Dios. ¿Por qué? Porque el celo de Dios es santo, es justo y es perfecto. Todo lo contrario del Señor, del hombre, santo, justo y perfecto. Por eso se desata ese furor de Dios, ese celo del Señor, por ese cuidado que tiene para con nosotros. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16. Dice, versículo 38 y 40, del 38 al 40, las consecuencias, hermanos, de lo que ocurre cuando le somos infieles al Señor. Consecuencias que en este caso se determinan aquí en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, pero que fácilmente las podríamos trasladar a este tiempo también. Luego lo vamos a ver así de esa forma un poquito detallada, pero ¿qué ocurre? ¿Qué sabe el Señor de esto y por qué Él tiene que aplicar ese celo, ese furor o esa necesidad de salir con ímpetu a cuidar lo que es suyo? Primero, hemos dicho que por amor de su propio nombre, ¿verdad? Por el prestigio, por cuidar su reputación. Y segundo, por amor de su pueblo también. Amén. Esto lo podríamos trasladar también a este tiempo. Si hay algún empresario, por ejemplo, que tiene su empresa, que tiene un buen prestigio, que tiene un buen nombre y que tiene sus trabajadores también y que les paga para que trabajen bien, los tiene al día en todas las cosas, su seguridad social para que la empresa no solamente tenga un reconocimiento sobre estas cosas, sino también un nombre en medio de otras tantas empresas, sino también por el cuidado que tiene de sus empleados. Y que un empleado empiece a trabajarle mal, que un empleado empiece a hacer las cosas mal y empiece a degradar ese prestigio que tiene la empresa. Entonces, ese cuidado del nombre de la empresa está cuidando también la forma de trabajar de esa persona y la forma de hacer las cosas para que le vaya bien. Si no, ¿qué puede ocurrir? Primero, que la empresa entre en un descrédito y segundo, que el empleado se vaya a la calle. Entonces, Dios nos enseña de esta manera también por qué es importante cuidar, tener ese furor, ese significado de los celos. En el Ezequiel 16, 38 dice, te juzgaré, le habla Dios al pueblo de Israel por medio de Ezequiel, te juzgaré como son juzgadas las adúlteras y las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de furor y de celos. El 39, también te entregaré en manos de tus amantes y ellos derribarán. Escucha bien, porque aquí habla de los amantes. O sea, parece que muchas veces creemos, bueno, la gente se cree que el deleite está fuera del orden de Dios, fuera del matrimonio. Y a veces tener amantes o echarse una canita en el aire es lo mejor para la pareja, por ejemplo. Y no es así, porque de ahí mismo, de ese mismo lugar va a venir la destrucción para la vida de la persona. Y mira lo que dice aquí. También te entregaré en manos de tus amantes y ellos derribarán tus santuarios, destruirán tus lugares altos, te despojarán de tus vestidos, te quitarán tus bellas joyas y te dejarán desnuda y descubierta. El 40 termina,
Incitarán contra ti una multitud y te apedrearán y te harán pedazos con sus espadas. ¿Qué entiendo yo por esto? ¿Qué puedo interpretar con esto? Puedo meditar y decir que en el mundo y sus cosas, la vanagloria de la vida, la vanidad de los ojos, hacer las cosas fuera de Dios, me pueden destruir, me van a destruir. Va a llegar algún momento en que voy a ser destruido por todo esto, porque dice la palabra del Señor que fuera de Dios, ¿qué? Fuera del Señor nada podemos hacer. Nada se mantiene por sí mismo. Y hay una parte allí en Apocalipsis, capítulo 3, 16, muy rápido lo leo yo. Apocalipsis 3, 16 dice 3:16 dice: así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Hermanos, las cosas de este mundo, aunque parezcan que nos van muy bien, las cosas de este mundo fuera del orden de Dios, alejados de la voluntad del Señor, aunque parezca que estás muy lindo, aunque parezca que no te falta nada, aunque parezca que la familia la tienes muy bien constituida, hermano, fuera de Dios no nos damos cuenta cómo nos ve el Señor. Nos ve que somos unos necesitados, pobres y desnudos, y andamos desnudos. Esa apariencia de cosas que parece que nos dice que nos está yendo bien, pero que no están dentro del orden de Dios, hermanos, van a ser para la destrucción del ser humano más adelante. Van a venir a destrucción, porque nos alejan de Dios. Entonces, jovencito, jovencita, vuelvo y te hablo a ti, porque los padres andamos detrás de ustedes. Porque los padres, los abuelos también andan detrás de ustedes. O parejas, esposos, esposas, porque a veces la mujer anda detrás del marido, intentándole jalar la oreja, llamándole la atención para decirle que venga al orden. Eso que tú crees que está bien, eso que tú crees que te sienta bien, eso que tú crees que es un buen pensamiento, pero si está alejado de Dios, te va a dejar desnudo, te va a destruir y vas a andar en este mundo en pobreza espiritual. Aunque creas que estás vivo, estás muerto porque estás alejado de Dios. Y los pámpanos tienen que estar pegados a la vid, al Dios que es la vid, para recibir el alimento, para recibir la unción, para recibir la savia que le da la vida. De otra forma, toda esa apariencia va a venir a ser una destrucción. Y es lo que le decía el Señor aquí al pueblo por medio de Ezequiel. Le estaba diciendo eso. Te voy a entregar, voy a dejar que vivas esas cosas, pero que sepas que tarde o temprano eso te va a pagar con la misma moneda. Tú has sido infiel a Dios. Esta gente no va a ser menos contigo y te va a destruir el día de mañana. Así que por mucho que pensemos que Dios no hace falta, que ya lo tienes todo, hermano y hermana, jovencito, jovencita, acércate al Señor, porque el celo de Dios te va a cuidar de verdad, te va a mostrar realmente lo que es el amor, te va a decir, te va a conducir para decirte, esto está bien, esto está mal, esto es lo que necesitas, esto déjalo, deséchalo totalmente. Dios cela su nombre por amor de sí mismo. ¿Y qué podríamos decir entonces en este caso? ¿Que Dios es un Dios egoísta? ¿Que Dios es un Dios egocéntrico? Bueno, ustedes me dicen que no, pero diciendo todo esto podríamos decir, pues sí, porque el hombre cuida mucho lo suyo y cela mucho lo suyo y se ama mucho, tiene mucho amor propio y parece que es un egoísmo, pero no es egoísta. Y quiero ponerte algún ejemplo de la vida cotidiana,
Por ejemplo, el padre que cela a sus hijos, del cuidado de sus hijos. ¿No les ha ocurrido a ustedes, madres, en alguna ocasión, que alguien de alguna manera ha venido a hablarles mal de sus hijos? ¿Les ha ocurrido o no? ¿Y qué ocurre en ustedes? Se despierta esa fiera que hay dentro, ¿verdad? Esa loba herida, perdón, ese tigre herido, ese león, esa leona herida. Lo de loba, perdónenmelo, por favor. Era la leona herida. Esa leona herida, ¿verdad? Y aunque usted diga, ay, tengo que aguantarlo, pero es que en mí se ha despertado un celo por mi hijo o por mi hija, que voy a pedirle explicaciones, claro que sí. Y que ojalá me diga que no es cierto todo esto, pero si es cierto, yo tengo que corregir, yo tengo que ayudar. Yo tengo que, por amor de la casa, por amor del hogar, por amor de mi Señor, porque somos un pueblo que amamos a Dios y que queremos que el Señor siempre esté puesto en alto y su testimonio sea relevante para mí y para todo el mundo. Cuido a mi hijo, cuido a mi hija, se despierta a mí ese celo. O sea que podemos sentir también ese celo del Padre, ¿verdad? De alguna forma, hermanos, no es, viéndolo de esta manera, no es malo el celo de Dios. El celo que es en Dios y el celo que Dios nos enseña no es malo. Y ustedes vieron también el significado del celo, que era un cuidado con diligencia, un interés que una persona lleva por sus deberes o por algo que tiene a cargo, un interés ardiente y activo por una causa o por una persona también. No es malo esto. Qué bueno es también dentro del matrimonio. Cuidado con los celos de proverbios, ¿vale? Los celos de proverbios, esos que nos llevan a cometer locuras. Pero qué bueno tener un celo de cuidado. Mi esposo, el esposo por la esposa por el esposo, los esposos por los hijos. Es bueno tener ese celo que te cuida y que te bendice. Yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude en esto. Mi esposa hace parte de mí. Yo hago parte de la iglesia y la iglesia hace parte de Dios. Yo le pido al Señor que podamos cultivar ese celo, de ese cuidado el uno por el otro en la casa, en el matrimonio, porque de esa forma voy a tener también el cuidado por el celo de la casa del Señor. Un celo que es conforme a la voluntad de Dios. Cuidado, cuidado. Porque a veces actuamos pensando que vamos en el nombre del Señor y estamos actuando con nuestra carne, con nuestros impulsos, pensamientos que no son los correctos, las motivaciones que tampoco nos llevan a un buen puerto. Entonces ahí es donde tenemos que siempre, siempre rendir nuestro corazón al Señor y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Decía la canción, tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Perdónenme por la canción, por el tono, ahí los músicos. Perdemos el sentido de nuestro alrededor y nos enfocamos en Dios. Perdemos el sentido de lo que nosotros creemos que está bien o pensamos que está bien o que debería de ser, para preguntarle y consultarle primero al Señor, o de cómo estoy llevando la administración de las cosas, mi celo por la casa, por el hogar, el cuidado de mi mujer y de mis hijos. Porque el Señor es Dios celoso, Dios celoso. Y eso lo podemos poner en práctica luego también con nuestra iglesia, hermanos. Dios también quiere que tengamos un celo por la casa. Dios quiere que tengamos un celo por la iglesia. Es su novia. Es su novia. Y dice en el Nuevo Testamento, dice, yo me alegro con el novio, me alegro con el novio porque el novio está disfrutando de la novia. Y entonces yo veo el deleite de Dios con su iglesia y yo quiero cuidar su iglesia porque quiero que mi Señor esté contento también. Entonces no te pienses que muy pocas cosas
que hagas en la iglesia cuando tengas tu tiempo, cuando puedas disponer de él para bendecirla, para cuidarla. Estás cuidando la novia del Señor. Y tú mismo la estás celando por causa del Señor. Es cosa importante también que tengamos un celo de cuidado, un furor de valorar, de respetar la casa del Señor. Amén. Yo he escuchado algunas personas, no están aquí, águilas, es imposible esto. He escuchado, no sé, hermano, porque con ustedes he hablado poquito. Pero he escuchado a algunas personas que me han hablado mal a veces de la iglesia, hermanos. Que me hablan de la iglesia como si la iglesia tuviese la culpa de las cosas. Los hombres fallamos y cometemos errores y a veces no medimos lo que hacemos. Por eso todavía estamos en este cuerpo. Si no estaríamos ya santificados, volando con la aureola. Pero fallamos, pero que vengamos a hablar de la iglesia del Señor me da temor, hermanos. Me da temor. Yo no sé si ese temor es por celo o porque en realidad me puedo meter en un berenjenal con el Señor por escuchar esas palabras y de pronto atreverme a dar un juicio de valor negativo en contra de la iglesia del Señor. Creo que siempre la iglesia del Señor en su esencia no deja de ser la novia del Señor. Entonces yo tengo que cuidarla, respetarla. Oye, sí, es cierto, podemos cometer errores, pero la iglesia del Señor no se... entonces yo ya no voy a la iglesia por eso. Entonces yo ya a la iglesia ya no me interesa por eso y esto, pero una persona o dos personas no son la iglesia, somos todos la iglesia. Entonces todos tenemos que cuidarnos unos a los otros. Amén. El celo que tiene que ver con su amor propio, el celo de Dios por su casa y por su nombre, por el prestigio, hermanos, nos consuela, nos da esperanza, nos cuida, nos protege, nos bendice, nos lleva por el camino correcto. Hermanos, ese amor, esa pasión, ese furor de Dios por sus cosas, por su nombre y por su iglesia, nos bendice de verdad, nos bendice. Así que no se te haga extraño el llamado de atención de Dios que te lanza a ti. O cuando viene el Espíritu Santo y te revela lo mal que estás haciendo las cosas o cómo te estás comportando. Que no te sea como un peso, como una losa, que no tengas que estar contendiendo ahí entre dos caminos, sino que claudiques de lo que estás haciendo para seguir la voluntad del Señor. Que tú puedas reconocerle que ese es un celo de amor, de cuidado por ti. Y Dios no solamente te lo va a decir directamente por medio de su palabra, sino que tu mujer también te lo dice. Y el hombre también se lo dice a la mujer. Y los padres se lo decimos a los hijos. O sea, que no tomes eso como, ay, qué pesadez, qué cansino, qué cansina mi padre, mi madre, o qué cansina mi mujer. Yo a veces me tengo que quedar callado para no decir nada. Porque digo, ay, sí, ya lo sé, está bien, lo entiendo. Espérate un momento mientras lo asumo, mientras lo digiero, oye, por favor, tenme paciencia un momento. Lo voy a valorar, no voy a esperar un año para llevarlo a cabo, seguro que no, pero lo voy a valorar. Espérate, le pido al Señor que me ayude, porque sé que es un cuidado, un celo por la relación, un celo por la casa, un celo por la iglesia también. Entonces, de esa manera, el Señor nos cuida, nos protege, nos da esperanza, amor, encamina bien nuestros pasos. Y mira lo que hace el Señor también por causa de su celo con la iglesia y con cada uno de nosotros. Mira lo que hace, que todo aquello que venga a atentar contra el bien de su amada iglesia, de su esposa o de tu propia integridad personal, no te quepa, hermano y hermana, la menor duda
que Dios saldrá en defensa tuya, porque Dios es un Dios celoso de ti. Y Él va a salir, amén. Él es el león de la tribu de Judá y Él sale en defensa de sus pequeños. Él sale en defensa. No te quepa la menor duda que si tú eres celoso de guardar bien el nombre del Señor, celoso por tu hogar, por tu casa, por tus hijos, para que el nombre de Dios esté en alto y sea respetado, un buen testimonio de tu parte para con Dios, Él va a salir a protegerte y a pelear por ti, a favor tuyo, las batallas. El celo del Señor es una gran amenaza para aquellos que vienen en contra de sus hijos. Es una gran amenaza. Es cosa delicada caer en las manos del Dios vivo, y más cuando está celoso de su pueblo y de sus hijos. Es cosa seria caer en las manos del Señor. Pero a veces nos ocurre a nosotros que nosotros como que caemos en la trampa y de alguna forma también estamos, no nos damos cuenta, caemos en la trampa, nos deslizamos o empezamos a darle cabida a las cosas de este mundo, a la vanagloria de la vida, a la vanidad de los ojos, a cosas que nos apartan del Señor, y caemos en ese peligro también de pronto caer en las manos del Dios vivo, y que para llamar nuestra atención de alguna manera y sacudirnos para que caigamos en la cuenta y no nos perdamos, pueden venir pruebas o cosas complicadas. Pero ese celo, bendito celo, si por ello abro nuevamente mis ojos y mi corazón vuelve a estar cerquita del Señor. Bendito celo. Pero su celo también es un gran consuelo para aquellos que guardan sus votos del pacto y se vuelven extranjeros y exiliados en el mundo. Lo repito otra vez, pero su celo es un gran consuelo para aquellos que guardan sus votos, los votos del pacto, y se vuelven extranjeros y exiliados en este mundo. O sea que estamos perdidos de nuestro alrededor, de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. No nos dejamos influenciar por ellas, porque no somos de este mundo, ni pertenecemos a este mundo. Somos de Dios y pertenecemos al reino de los cielos. Somos hijos del Señor y pasamos de paso por esta tierra. No es esta nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y por eso, hermanos, es esperanzador para nosotros el mantenernos así, mirando fijamente al Señor y encontrándonos como exiliados, extranjeros en este mundo, porque de esa forma vamos a estar haciendo lo que el reino de los cielos quiere que hagamos aquí en la tierra como embajadores suyos. También les digo, hermanos, que Dios demanda de nosotros este celo por el reino, por la búsqueda de su presencia, por su palabra. Vamos a ir nuevamente, ahora sí, a Apocalipsis, el capítulo 3 que he leído antes, pero un poquito más adelante, en el versículo 19. Mira lo que dice, 3:19. Dice, Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues ¿qué? Celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí la palabra celo es del griego celó, que significa arder, desear, hervir para los líquidos, como cuando pones un líquido y hierves, y para los metales cuando calientas un metal, brillar, hervir, arder, brillar, desear. Eso es el celo aquí. O sea, el Señor nos está diciendo que seamos celosos por Él, por sus cosas, de una forma ardiente, deseada, deseando, hirviendo, brillando, con pasión, con fervor.
un celo con fervor. Por eso dice el Señor que prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio. No tibio, yo quiero que hiervas. Cuando habla el Señor también de volvernos al primer amor, está hablando de ese celo, de ese fervor que tú sentías o que sentíamos en aquel tiempo cuando conocimos al Señor, y que no se puede perder, que no puede ser algo que venga a menos, sino que sea algo que siempre vaya a más. Que sea a más, hermanos. Y esto no se trata de un trabajo mental. Esto no se trata de un trabajo mental, de que yo digo y repito una verdad para que se convierta en algo poderoso en mí, o que me meto en la mente y leo y leo y leo hasta que se me queda grabado. No, esto es algo que tú lo vives, que tú lo sientes, algo que tú experimentas por obediencia a la palabra, por el amor a tu Señor, y que ves no solamente el hecho de que tú actúas, de que tú haces por obediencia al Señor, sino que el fruto de todo esto Dios lo va a manifestar tarde o temprano en tu vida. Solamente por ese hecho de ver el resultado, de lo que Dios quiere hacer conmigo, vale la pena sentir ese celo, ese fervor, vale la pena sentir ese cuidado, vale la pena hervir por el amor del Señor, porque no sé cuándo me va a venir, pero cuando venga va a venir con poder, y va a venir con lo que necesito, y va a venir en el tiempo adecuado, perfecto para mí. Pero hermano, si estamos ahí todavía medio tibios ya en esto, perdiendo ese fervor, perdiendo ese cuidado, y estamos tirando más para abajo que para arriba, no vamos a poder ver nada diferente. Y si esto es un ánimo para que empieces ahora mismo a llevar a cabo estas cosas, hazlo, pero permanece. Permanece. Una cosa es entrar, que es, yo creo que la parte más fácil, al reino de los cielos por la puerta angosta, pero luego es andar por el camino estrecho. Porque no es de la noche a la mañana, no es un caminar por un tiempo, un corto tiempo, a corto plazo, no, hasta que nos vayamos con el Señor. Entonces, perseverar. Y si este es un buen tiempo para que tú perseveres y empieces ahora a sentir un fervor y un celo por las cosas del Señor, hazlo, hermano. Te animo, que vuelva esa pasión, que vuelva ese furor, que vuelva ese brillo por el celo de las cosas del Señor y por su amor, por mantenerlo en alto. Jesucristo, hermanos, es la prueba viva e innegable del celo del Padre por su nombre y por su pueblo. Es el celo, la palabra dice es el verbo hecho carne, pero yo digo es el celo hecho carne, hermanos. Perdónenme, la palabra dice que no tenemos que añadir ni quitar, pero es como un ejemplo, ¿no? que les pongo. El verbo se hizo carne, el celo de Dios se hizo carne también. El cuidado de Dios, el amor de Dios por ti, por su iglesia, se hizo carne y fue Jesucristo, manifestado en Jesucristo. ¿Quién nos amó como nos amó el Señor hasta para dar su propio Hijo, lo suyo, lo más valioso por causa de su nombre y por causa de nosotros? Solamente Él pudo hacerlo. Él vino con autoridad, o sea, con celo. ¿Verdad? Que cuando tú entiendes que Dios te ama, cuando tú entiendes que Dios pagó un alto precio por ti para limpiar tus pecados, para darte la salvación, tú hablas con autoridad, ¿verdad? Cuando tú entiendes estas cosas, tú hablas con autoridad, hablas con celo, te mueves en autoridad. Así mismo lo hizo Jesucristo. Él vino con autoridad a establecer su reino en contra de todo aquello que el hombre había malogrado. Vino a traer esperanza, luz, seguridad, consuelo a aquellos que le aman con todo su corazón. Entonces, ¿cómo me vino a mí esta palabra? Voy a compartirles un poquito. ¿Por qué el tema de la palabra? Estábamos en la mudanza, saben que nos estamos mudando, ¿no? Allí en Huércal, cambiando de nave. ¿No? ¿Lo sabían? ¿Sí?
¿Quién no lo sabía? Ah, ¿no? Bueno, pues te estás enterando ahora. ¿Samuel tampoco? Bueno, muy bien. ¿No le has contado a Pablo? Madre mía, qué poca comunicación. Que estamos cambiando de local. Vamos a irnos a un local 400 metros más a las afueras de Huércal. Es una nave completa. Vamos a tener ahí una libertad. Gloria a Dios, claro que sí. Así es. Entonces, estamos mudándonos y estaba con un hermano, él es español, de allí de Garrucha. Y él me estaba diciendo qué bueno es alabar, qué bueno es servir al Señor. Qué bueno es servir al Señor, pero no es un hermano que suele hablar mucho, ¿me entienden? Él habla lo justito y lo necesario. Entonces, escucharlo decir eso para mí fue un bombazo. Es decir, claro que sí, mi hermano, qué bueno es. Y más si estamos todos como hermanos aquí sirviendo, no estamos mirando si el uno trabaja más o trabaja menos, si viene o no viene, sino que servimos los que estamos y ya está, y venimos en representación de la iglesia. Entonces, después oraba yo al Señor y digo, Señor, este es el celo que tú quieres que vivamos por tu casa. O sea, de alguna forma para mí fue como retomar el cuidado, porque ¿a quién le gusta la mudanza? A que nadie le gusta las mudanzas. Miguel creo que sí le gusta. Eh, A nadie le gustan las mudanzas, son un engorro las mudanzas, son un dolor de cabeza, vienen pruebas, conflictos. Vamos, que el enemigo la aprovecha por todos los lados para meterse con nosotros. Entonces, decir eso, decir, Señor, estamos mudándonos, no tiene que ser un peso, una carga, Señor, qué bueno. Vamos a mejorar, vamos a algo más grande, vamos a algo mejor. Tú estás extendiendo un puente, nos estás dando vida, un nuevo aire también. Ver cosas diferentes, Señor, vamos a crecer. Y eso es porque he sentido un celo de decir, sí, Señor, así es. Creo en tus promesas y creo que este paso, como quien pone sus pies para cruzar el Jordán y empieza a moverse, Señor, tiene un propósito y yo lo creo en el nombre de Jesús. Entonces fue un celo ahí que se me despertó y yo dije, Señor, tenemos que volver a esos momentos de sentir que las cosas no ocurren porque el pastor dijo que tenían que ocurrir o porque tenemos que hacerlo, no hacerlo, porque la dirección es esta, no, sino que eres tú, Señor, el que nos está guiando con propósito, por amor de tu nombre y cuidado también de tu iglesia. ¿Cómo ser un hombre o una mujer celoso por las cosas de Dios? Y terminamos, ¿vale, hermanos? ¿Cómo ser un hombre celoso o celosa de las cosas de Dios o por Dios? El celo de su presencia debe encendernos en fuego, hermanos. Su presencia, la presencia del Señor cuando estemos buscando a Dios, no puede ser algo que no nos produzca nada. Cuando tú vengas a la presencia del Señor, tienes que sentir, debes anhelar sentir la presencia de Dios. Debes saber que Él está ahí. El que tiene fe, dice la palabra del Señor, tiene que creer que Dios existe, de que Él está ahí, de que Él es palpable en nuestro corazón. Amén, quizás no físicamente, o a lo mejor también. El otro día orábamos por unos pequeñitos y uno de los niños como de 8 o 9 años dijo, he sentido que me tocaban aquí o el pecho, en la parte derecha. Digo yo, el Señor te está hablando, amigo mío, el Señor quiere entrar a tu corazón, porque Él no conoce, la familia no conoce del Señor, pero Él sintió que alguien le tocaba. Entonces está tocándote a la puerta por ese celo que habla aquí el Señor de arder, desear, hervir. Él dice, seguidamente dice, y he aquí yo toco a la puerta, llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es lo que quería el Señor hacer con este pequeñito en ese momento. Entonces, arder en la presencia del Señor. El celo por su palabra nos alinea también
a su propósito. Celo por la palabra. Eso no se puede enfriar. Amamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía más segura a la cual hacemos bien en prestar atención. Amén. El celo por su casa, ya lo he dicho antes, el celo por la iglesia, el celo por el hogar, por tu familia, el celo por tu corazón, por guardar tu corazón también. ¿Guardarlo para quién? Para Dios. Guardar tu corazón, tu hogar, el celo por la iglesia. Cree también, cree. Actívate en lo sobrenatural de Dios y deja de lado lo normal, lo cotidiano, lo simple y lo sencillo. Cree. La fe es la certeza de lo que, ¿qué? De lo que se espera y la ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Certeza, yo creo que así es. Yo creo que el Señor me cela por amor. Yo creo que el Señor me cela porque me ama. Yo creo que el Señor me cela y me cuida. Yo creo que el Señor cuando me cela me protege de mis enemigos, me libra de las enfermedades. Yo creo que el Señor cuando me cela y llama mi atención es porque quiere que yo esté cerquita de Él y que sienta celo por todas estas cosas que necesito yo avivar también para estar cerca del Señor. Dejo lo normal, lo cotidiano, lo liviano, lo sencillo. Varones, que somos muy de palpar y de tocar y de ver muchas veces. Las mujeres nos llevan ahí un puntito ahí de más en ese sentido. Pero dejémonos enseñar y que el Espíritu Santo nos pueda mostrar y que nosotros creamos realmente que todo es más sobrenatural de lo que pensamos, más espiritual de lo que pensamos. Todo es más espiritual. Dice la palabra del Señor que lo que vemos vino de lo que ¿qué? De lo que no vemos, de lo espiritual. Y Dios es espíritu. Amén. ¿Qué tal si oramos, hermanos? Y terminamos este tiempo. Le damos gracias al Señor por la palabra. Y vamos a pedirle a Dios que encienda ese fuego en nuestro interior, por el celo por su nombre, el celo y el respeto por su casa, por su reino, por la casa del Señor, por nuestro hogar y por nuestros corazones también. ¿Cuántos quieren avivarse en el fuego, en el hervor, en el celo del Señor? Amén. Vamos a dar un aplauso.